un monumento de la Virgen María. 2. Laicidad amenazada. 3. La Iglesia insiste. Necesitamos una imagen de eso. Más allá de lo religioso, creo que es un ejemplo y que está bueno que tenga un lugar. 4. ¿Qué dice la Constitución? Artículo 5. Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. Opino en TLV, el hashtag para que ahora opinen de este asunto. Venimos ahí como, Ale. Venimos muy movidos hasta ahora, obviamente, con el tema que estábamos planteando anteriormente, el tema de la productividad, del trabajo, del salario, pero a partir de este momento también queremos que ustedes opinen acerca de este tema de la laicidad y de esta imagen de la Virgen que la Iglesia propone instalar allí en la Rambla montevideana. Bien, hay un artículo. Conrado Hughes es un hincha a muerte de la Constitución. Háblame del artículo 5, Conrado. El artículo 5, el Uruguay era tenía una constitución confesional. Vamos a tener el informe con la redacción textual, pero dame una opinión sobre el artículo. En 1830 el Uruguay tenía una constitución que, digamos, implicaba una sociedad que tenía la religión católica. Sí. En el año de 1916, en un famosísimo evento electoral que recordará perfectamente el doctor Pasquet, el 31 de julio hubo elecciones para la constituyente. Ahí se reunió en la Universidad de la República, en el salón de actos, en el Paraninfo, la constituyente, y se cambió la norma. Y la norma desde entonces a hoy sigue siendo artículo 15 y dice que todos los cultos... No me digas, porque ¿sabes qué? Hay un trabajo de producción fantástico. A ver, acá está. Artículo 5. Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del erario nacional, exceptuándose solo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones. Así estaba el artículo 5. Es muy grato recibir a los diputados Ope Pasquet. ¿Qué tal, Ope? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Daniel? Daniel Radio, ¿qué tal? ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo te va, tocayo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. El artículo 5, acaba de ser mencionado, muy conocido por todos ustedes. ¿Habilita a la Iglesia a este petitorio, por ejemplo, o todo lo contrario, Ope? A mí me parece que no. En el artículo 5 hay dos conceptos fundamentales: libertad de cultos y laicidad del Estado. La libertad es para las personas, para las iglesias. Para el Estado lo que es un mandato de abstención. Dice, no sostiene religión alguna. No puede meterse el Estado en la cuestión religiosa. Acá lo que se pretende es que se meta. ¿De qué manera? Cediéndole a la Iglesia un predio que es propiedad del gobierno departamental de Montevideo. ¿Estás en contra de que se levante esa estatua en la Rambla? En un predio propiedad del gobierno departamental. Si lo quieren hacer en un predio privado, no hay ningún problema. Pero el Estado, a través del gobierno departamental, no puede entregarle espacios ni a la Iglesia Católica ni a ninguna otra. Daniel Radio. El Uruguay se ha caracterizado por la existencia de un nuevo confesionalismo religioso. Y yo creo que eso es un problema que nosotros tenemos. O sea, ¿somos más anti que pro ahora? No sé si anti, pero por lo menos sí a. Ajá. Y lo que a mí me parece es que la laicidad debe uno cuidarla en lo religioso. Esto es, el Estado no debe sostener religión alguna, lo cual no quiere decir que deba prescindir o que deba ignorar o que deba ocultar o que deba arrinconar. Y la laicidad también implica lo ideológico, por ejemplo. El Estado no tiene una ideología oficial. Nadie aquí puede decir a partir de mañana gana las elecciones y dice la ideología oficial de este país es el trotskismo. Sin embargo, a nadie le parece mal que hayan estatuas que se erigen a líderes de los diferentes partidos políticos, por ejemplo. A nadie le parece que eso vulnera la laicidad. El Uruguay está lleno de manifestaciones de distintas, de la diversidad cultural, diversidad sexual, diversidad ideológica y también religiosa, y a nadie le parece que por eso no vivimos en un país laico. Diputado, ¿y la Iglesia Católica específicamente está en su derecho de reclamar este predio para erigir ese monumento? Derecho de reclamarlo, derecho de plantearlo, de reclamarlo no, porque me parece que es una cuestión que tiene que decidir la sociedad toda, pero sí tiene derecho de plantearlo. Pero Ope incorporaba ese matiz de que es un espacio público, sí, el que reclaman, o el que piden. Yo mañana quiero hacer un monumento a Baltasar Brum en la esquina de mi casa, y no por eso quiere decir que la ideología oficial de este país pasa a ser el coloradismo o el vallismo. No, para nada. Nada más, y tampoco creo que con eso vulnero la laicidad. Me parece que sería una cosa
un homenaje a una persona que hizo historia en este país. Quiero ir con el panel. ¿Cuánto impactan algunos antecedentes, Ope? Como por ejemplo, se menciona siempre que se plantea esta discusión, lo de Confucio en la Rambla, lo de la Virgen de Yemanjá, la cruz que honró la visita del Papa, también el memorial judío. Quiero saber exactamente cómo impactan o cómo pesan estos antecedentes a la hora de este debate. Pero en nuestro derecho los precedentes no son obligatorios. Yo creo que hubo errores en el pasado de la colocación de la estatua de Yemanjá. A mi juicio es claramente un error. No vamos a pretender sacar eso de ahí por razones de respeto a los creyentes. Lo mismo con la cruz que señaló la visita del Papa. A mi juicio eso también vulnera la laicidad. Pero digo, el haber cometido errores en el pasado no nos obliga a seguir cometiéndolos en el futuro. Y quiero decir una cosa, nuestra Constitución tiene sí una ideología que es la democrática. La Constitución uruguaya se compromete con los valores de la democracia y como la democracia es pluralista, podemos tener estatuas de Baltasar Brum, de Aparicio Saravia, de Emilio Frugonio, de quien fuere. Eso no vulnera la ideología democrática. Pero en materia religiosa, la opción uruguaya, que nos ha salido muy bien, porque ha sido un éxito esa cláusula constitucional que salió con los votos de todos en la Asamblea Constituyente del año 17. En materia religiosa, la decisión del Estado uruguayo es no intervenir, no meterse. Nos salió bien, y si no está roto, no lo arregle. Tengo una encuesta para compartir con ustedes en la cuenta de Twitter, ¿no? En mi cuenta, en Decastro65, y allí se plantean, ojalá que tenga la capacidad de leerla desde aquí, se plantea precisamente eso, si la Iglesia Católica, bueno, ha reiterado el interés en instalar una estatua de la Virgen en la Rambla de Montevideo. A favor hay un altísimo porcentaje, 57%, en contra 31%, prefiero no opinar un 12%. Un político debe leer estas encuestas. Esto no tiene ningún rigor científico, claro está, es una cuenta de Twitter, pero es un termómetro. ¿Hay que tomar en cuenta estas cuestiones o a la hora de posicionarse políticamente? Más de la mitad de la gente diciendo, yo quiero que la Virgen esté allí, por ejemplo. Bueno, si a alguien le parece, podrá promover una reforma constitucional, pero la Constitución vigente dice otra cosa, y yo creo que estas son cuestiones de principio. La República Democrática, la República Uruguaya, es laica, y mientras lo sea, tenemos que respetarla. Bien, voy al panel. Comienzo, ya que estás con la mano levantada, Roberto. Gracias, Daniel. No, pregunto, la ley del 87 entonces que se discutió, como nunca se había discutido una ley, 48 horas estuvieron los legisladores en aquel momento. ¿Recordá qué se votaba en aquel momento? Claro, estamos hablando de la cruz, sí, ¿no? Del Papa, bueno, que fue votada en contra en la Junta Departamental, luego fue al Parlamento y allí fue maratónica realmente la sesión, 48 horas. Legisladores que son religiosos, bueno, hablaron a favor y en contra, y ateos a favor y en contra. Fue más allá de la creencia religiosa lo que pasó allí, pero salió favorable y hubo una ley. Entonces, por lo que usted dice, Ope, estamos hablando de que esa ley es inconstitucional. A mi juicio sí. A mi juicio sí. Entonces se tendría que quitar la cruz. Yo hablé en contra de ese proyecto de ley, voté en contra, la mayoría pensó otra cosa. Y respeto la decisión de la mayoría y soy consciente de que revisar eso ahora generaría una conmoción en la sociedad uruguaya que nadie quiere. Pero digo, el precedente a nuestro derecho no obliga. Las nuevas decisiones tenemos que tomarlas en función de lo que dice la Constitución y a mi juicio no autoriza la colocación de estatuas religiosas en espacios que son propiedad del gobierno, porque insisto, no es un problema de prohibir la estatua. Si un particular la quiere poner en su predio, en su casa, así de a Boulevard Artigas o a la Rambla o donde sea, no hay ningún problema. Eso es libertad religiosa. Pero otra cosa es que el Estado ceda una parte de su propiedad, que era lo que hacía cuando regía la Constitución del 30. Era un Estado confesional, religioso, y entregaba terrenos y de su peculio sufragaba la construcción de templos. Eso es lo que en el año 17 del siglo pasado se dijo, no puede volver a pasar. Cada uno es libre de creer lo que quiera, pero el Estado no se mete. ¿Y con eso tendría que definirse por ley también esta, la de la Virgen? ¿Tendría que irse a discutir en el ámbito parlamentario también? No, porque yo creo que el órgano competente es la Junta Departamental, como lo creía también en el año 87. Pero no le fue bien, con esa postura no le fue. Miren lo que acaba de publicar la Iglesia Católica, esto es reciente, y allí es donde convoca a algunas voces, a algunos testimonios para explicar por qué razón ellos quieren tener la estatua de la Virgen María en la Rambla. Veamos.
ejemplo de vida, un ejemplo de todo. Es como una madre. La madre de la humanidad. Que es la mejor madre que vi. Es como una mamá que me cuida desde allá del cielo. La Santísima Virgen María es la madre de todos. Como son todas las madres, capitana. Nos guía día a día. Es ejemplo de madre, ejemplo de mujer, María es ejemplo de todo. Sí, a María le daría, por supuesto, un lugar grande en mi corazón. Tiene ya su lugar en mi corazón. Del 1 al 10 y 10 puntos. Del 1 al 10, 12. Del 1 al 10, 100. Para mí es infinito. Más allá de lo religioso, creo que es un ejemplo y que está bueno que tenga un lugar. Se merece un lugar. Ojalá todo el Uruguay le pueda dar un lugar en su corazón. Precisamos una imagen de eso. María se merece todo y obviamente que se merece que la pongamos en el centro. Yo creo que Uruguay le tiene que dar una oportunidad, sí. Tiene que abrirle su corazón. Bueno, a veces esto se plantea en términos de blanco y negro. ¿Cuántos grises hay, Oscar? Sí, yo a ver, me haría algunas preguntas en esa línea de razonamiento. ¿Por qué no en cada esquina? ¿Por qué no 5 por cuadra? ¿Por qué no 50 por cuadra? ¿Vas por el absurdo? ¿Por qué no cada un metro? ¿No? Porque en definitiva, si fuera una discusión, no tendría que ser una imagen. ¿Por qué no de todas las religiones, en todas las esquinas, en todas las cuadras? Porque el punto de debate es sobre una imagen. Entonces, a ver, en el 61 Bernardo Berro, en su presidencia, estatiza los cementerios. Y se armó un debate gigantesco. Gigantesco. Es más, parte de ese debate gigantesco dicen que le terminó costando la presidencia posterior. A ver. Y Varela, cuando coloca en el 76, en la reforma educativa, la cuestión de la laicidad, tuvo que enfrentar con ferocidad el concepto de incorporarla. Hay un debate además que está impresionante entre José Enrique Rodó y Pedro Díaz de 1906 acerca de los crucifijos en los hospitales. Sí. ¿No? Tremendo. O sea, es evidente que toca componente. El problema era si vos tenías la obligación de que los hospitales del Estado tendría que haber crucifijos o no tendría que haber crucifijos. Hay una situación así con la capilla del Maciel, creo que tenés una historia con eso, pero al razonamiento que voy es, ¿hay tolerancia religiosa en Uruguay? Sí. ¿El Evangelio tiene espacio para desarrollarse? Todo el que quiere. Tiene iglesias en todos los barrios. ¿Hay tolerancia religiosa? Sí, yo creo que sí. Uruguay es de los países con más amplia tolerancia religiosa. Creo que es un mérito cultural construido a partir de la laicidad, ¿no? Hay muchos países que tienen intolerancia religiosa. En Uruguay conviven las más diversas y variadas religiones, algunas mayoritarias, otras minoritarias, otros que no tienen religión, que piensan que no hay que religar ninguno de los dos mundos, ¿no? Creo que ese es un valor cultural del Uruguay. Y que si instalamos una lógica que todos los espacios públicos pasan a ser terreno de disputa, porque, a ver, ¿cuánto demora la nueva religión distinta a pedir también otro espacio en la Rambla más grande que el anterior? ¿No? O sea, y en función de ese debate, ¿no? Si seguimos sembrando antecedentes que todos los espacios públicos, ¿no?, son terreno de disputa para las distintas religiones. ¿Es lo mejor para el país? Para el que quiere disfrutar ese espacio público sin ser de ninguna religión. ¿Ale? Tenemos más tweets para compartir. Bueno, ahora estamos moviendo ya con este tema, ¿no? Y Nico, por ejemplo, dice, no veo que tiene de negativo una imagen de una virgen. También Brian opina, estoy de acuerdo con el monumento de la Virgen. La laicidad se tomó en cuenta con el coreano, dice, ataque constante a la iglesia. Hace referencia, obviamente, a la estatua, ¿no?, celeste. Cecilia dice, la libertad de culto no es no tener culto, es ser libre de tener el que libremente elijamos. Y cerramos con la opinión de Gabriel, que dice que la laicidad significa ausencia de religión. No hay por qué prohibir nada, sino permitir parejo para todos. Bien, Connie, quiero tu opinión, pero además me gustaría si tienes... Confucio no representa ninguna religión, ¿no? Digámoslo. No, claro, es una corriente. Pero un asterisco sobre tampoco. lo del... ¿Y el coreano? Tampoco. Y es grande. Y es grandote. Sí. Y es grandote. No es ninguna figura religiosa. Conrado, un asterisco sobre la anécdota de... Hay una capilla en el Maciel. Si nos fuéramos a guiar por la legislación, no debería existir allí. Creo que hay un punto de conexión. Pero ¿por qué razones está esa iglesia incorporada casi al Maciel? Porque pertenece al patrimonio histórico del Uruguay, de la misma manera que en nuestra plaza matriz, donde está el cabildo donde sesionó la constituyente de 1830, enfrente está la catedral, en cuyas escalinatas un compatriota en 1897 mató al presidente y unos candomberos mataron en ciertas jornadas aciagas a dirigentes jóvenes del Partido Nacional como la Bandeira. Y en ese recinto están
enterrados en la Catedral Metropolitana, enterrados muchos de los grandes héroes de la historia del Uruguay. En el caso del Hospital Maciel, el hospital era el hospital de los pobres, obviamente no existía ACE ni Alfredo Silva en esa época, y la comunidad construía con recursos entonces de la corona algunas instalaciones para atender a la gente que no se podía atender en su casa. Y allí se puso porque cuando el ser humano está frente a las circunstancias de la vida y de la muerte, que eso tiene que ver con la salud o la pérdida de la salud, todos empezamos a preguntarnos las cosas que se pregunta el ser humano desde hace miles de años, y se le preguntaba en la Grecia antigua: ¿a dónde voy? ¿Qué pasaré? ¿Por qué estoy? ¿Y a dónde terminaré? Bien. En ese sentido, el país ha sido muy respetuoso y muy tolerante. Es más, los constituyentes del 17 pusieron esa norma del erario público que ahora no tiene ningún sentido. En los últimos 100 años, el Estado no puso un peso para construir ningún templo. Sin embargo, eso está en la Constitución y permanece así. Bien. De todas maneras, a mí me parece que es un gesto, y creo que nuestra audiencia lo está diciendo, es un gesto de tolerancia, porque laico quiere decir, y todos los que estamos acá son laicos, quiere decir del pueblo. Por oposición, es una palabra griega, laicos, que es con K. Y el contrario de laicos son el clérigos. Ninguno de los que estamos acá somos clérigos. Por oposición, en consecuencia, la vida laica es la vida que sale de lo clerical. Correcto. Entonces, con esa concepción, si mañana viene otra organización a reclamar lo mismo, tú estás es que no es a favor de... No es a reclamar, bueno, sí, yo no creo que sea reclamar. A proponer. Me parece, como dice el diputado Radillo, que lo que dice es a plantearlo. ¿Por qué? Porque en ese lugar precioso de nuestra Rambla han llevado a cabo reuniones multitudinarias de devoción a la Virgen María. Te sigue con atención, Oscar Andrade. No sé cómo en el medio de tu razonamiento y tu discurso metiste a Alfredo Silva. Esa chicana de Alfredo Silva. No la entiendo. Estaba hablando de la construcción de hospitales. Sos un genio de la chicana, sí, decime. ¿Cómo hago? Es increíble. Decime, Oscar. Y eso que le pasé la lista, tenía para armar un cuadro de fútbol con los ediles que tiene preso, ¿no? En los últimos 2 años. Es increíble. Pero no voy a vincularlo con esta... ediles presos. Sí, tenés ediles presos. Por tráfico de armas, por golpearle a la mujer. Digo, ¿de qué me estás hablando? Ahora, yo lo que creo es que el debate, acá a veces se lleva a extremo. La primera dama puso una balconera en la casa, me parece que eso sí, en tu casa, profesar la religión que quiera, y se armó una discusión sobre si laicidad sí, laicidad no. En el espacio privado, todo. ¿No? Sí. Ahora, yo no estaría a favor de poner capillas en las escuelas. Interesante ese punto. O sea, tú refieres a que para la Semana Santa del año pasado, para la Navidad, para la Navidad se convocó a las balconeras. Y fue un éxito, digamos, si se me permite, con todo respeto, un éxito de marketing. Estaban por todos lados. A tal punto que creo que había una balconera en Nueva York o algo así. El propio Daniel Sturla dijo que él no le tiene miedo a la palabra marketing, bueno, ¿no? Que la cierto, está, es muy bien, aplicando. muy bueno el apunte. ¿Violó la laicidad el hecho de tener una balconera en la casa del presidente? No, en absoluto. Eso es expresión de la libertad religiosa y una demostración más, si fuera necesaria, de que en el Uruguay existe ampliamente esa libertad. Era la casa particular del presidente. Y por eso, no tiene nada que ver. Daniel. Se decía recién, el coreano y Confucio no representan ninguna religión, y eso es verdad. Son manifestaciones de la diversidad y del pluralismo de la sociedad, porque la democracia no solo ampara el pluralismo de los partidos políticos, ampara la pluralidad y el pluralismo de todas las expresiones, culturales, políticas o religiosas. Y entonces, desde Artigas para acá, desde la tercera instrucción del año 13 para acá, que la enunció un cristiano, por cierto, no un agnóstico ni un ateo, dijo: promoverá la libertad religiosa en toda su extensión. No dijo tolerará, dijo promoverá. Dijo promoverá, no dijo tolerará. Y entonces eso no es meterte en tu casa y tú sos el partido que quieras. No, promoverá la libertad religiosa. Y el espacio público es de todos. Eso no quiere decir que es de nadie, quiere decir que es de todos. Y como quiere decir que es de todos, debemos compartirlo.
Justamente, nadie se opone al uso del espacio público. Que vaya la Grey Católica a celebrar el rezo de la familia en determinado lugar no merece observaciones de nadie. Ahora, una cosa es usar el espacio público y otra muy distinta es apropiarse de él diciendo, acá coloco mi estatua y ninguno más puede venir a poner la suya porque está la mía. Eso es lo que no se puede permitir. Y creo que tenemos que distinguir dos conceptos. Una cosa es libertad religiosa, libertad de culto. Cada cual cree lo que quiere. Y si no quiere, no cree, que es la otra parte de la libertad. No pensemos que la cosa es de qué religión sos vos, porque hay otros que no tenemos religión. Algunos son ateos, otros somos agnósticos. Eso hay que respetarlo también. Y distinto de la libertad religiosa es la laicidad del Estado, que significa que el Estado no se mete. Digo, en el Uruguay no salió muy bien. El Estado no se mete con las iglesias y las iglesias no se meten con el Estado. El Estado no se mete, no fomenta ni inhibe. Exactamente, el Estado no es antirreligioso, el Estado uruguayo no es un Estado ateo, no es antirreligioso, simplemente no se mete. Eso sí, garantiza y ampara la libertad de las personas que dicen, mire, yo soy creyente, quiero ir al templo. Esa libertad religiosa el Estado la ampara, pero el Estado mismo no se mete. Tengo pendiente la palabra de Daniel Radío, que estaba reclamando recién precisamente en su espacio. Vamos a ir a una brevísima tanda, muy breve, y luego regresaremos a todas las voces. Pueden seguir participando con nuestro hashtag #Opino en TLV. Seguimos en instantes. Iván Posada sostiene que el espacio público no debe ser invadido por creencias de ningún tipo. Mientras tanto, Gustavo Penadez afirma, no tenemos por qué llegar a un fundamentalismo lacista. Los monumentos, los religiosos y los otros expresan la variedad de opiniones y de creencias de la sociedad. Julio María Sanguinetti, en tanto, sostiene, instalar allí una imagen religiosa es transformar ese espacio público en un ámbito religioso, transformarlo prácticamente en una iglesia al aire libre. Creo que el cardenal Daniel Sturla habló de la postura del presidente de mandato cumplido, Julio Sanguinetti, diciendo que era una postura anacrónica, utilizó ese adjetivo y algún otro, luego pidió disculpas, porque claro, esto es lo que genera el calor del debate cuando se habla de este asunto. Me permito apelar a la memoria de ustedes. Hace exactamente un año, un poco más de un año, el 1 de marzo de 2016, asume como presidente de la Cámara de Representantes Gerardo Amarilla. Y en aquel momento mencionó que si él entendía que la ley divina estaba por encima de la Constitución, él optaba por la ley divina. Eso generó una polémica tremenda, en su momento. ¿Era también como violatorio de la laicidad ese concepto? Yo creo que si hubiera aplicado ese concepto a su gestión como presidente de la Cámara y hubiera resuelto algún problema allí con ese criterio, se habría armado un lío fenomenal. Pero felizmente no había margen para eso, como usted tiene que dar la palabra, decir que fulano va a hablar en la media hora previa o que el otro está en uso de una interrupción, no hay colisión posible entre la ley divina y el reglamento de la Cámara. ¿Esa es la jerarquía del presidente de la Cámara? Sí, pero ¿asignar la palabra? No la pudo poner en práctica. Sí, el presidente de la Cámara dirige los debates. Sí. A veces tiene la impresión que fue una especie de ministro con poderes especiales. No es tal cosa, es un director de los debates que además conduce la organización administrativa de la Cámara. Pero no hay colisión posible entre, digamos, lo que él cree que es la ley de su Dios y los reglamentos y las leyes de la República. Radío, ¿un comentario sobre esto? Por los frutos lo conocerás. Amarilla terminó el periodo elogiado por toda la Cámara. Oscar. Sí, yo una referencia para un debate que planteaba Radío. Yo creo que el artiguismo fue lo más laico que hay. Y anduvo con los charrúas, anduvo en las misiones, anduvo entreverado con los nómades, ¿no? Y si vas a una lógica, y ese concepto de la libertad civil y religiosa, en su extinción inimaginable, tuvo ese ancho camino. Me parece que es una discusión capaz para un día futuro de vincular a la mejor Yo estoy tradición. de acuerdo con eso, porque a ver, Uruguay es una temprana opción por la laicidad. Y en realidad esto le hizo bien al Uruguay, al país, pero sobre todo le hizo bien a la Iglesia. Penades hablaba de la laicidad exacerbada, que no se caiga en eso también. Sí, pero lo que pasa es que yo quiero decir, las primeras comunidades cristianas se desarrollaron en sociedades que no necesariamente eran de religión oficial, el cristianismo, al contrario, y la religión se llenó de problemas cuando estuvo asociada al poder político y cuando se transformó en una institución poderosa. La laicidad es buena, el Estado laico es bueno, y yo reivindico la laicidad como ciudadano y como cristiano. Depende de que entendamos, si laicidad quiere decir arrinconemos a los que piensan, a los que tienen una vocación religiosa y no les permitamos utilizar el espacio público
Entonces, yo creo que el espacio público hay que compartirlo, y de hecho lo compartimos. Este país está lleno, el espacio público, de manifestaciones culturales, políticas, religiosas e ideológicas de la más diversa. A mí no se me ocurriría ir con un cortafierro y un martillo a romper la plaza de la Plaza Matriz, la fuente de la Plaza Matriz, porque está llena de simbología masónica. Me parece que usar, o el Teatro Solís, o todas las cosas que tienen simbología masónica en este país, porque yo no sea. Me parece que es sano que esa sea una manifestación de la diversidad cultural de este país, ideológica y religiosa. Digo, y nadie sale tampoco a romper los símbolos religiosos, ni católicos, ni evangélicos, ni judíos, ni de ningún otro tipo. Pero me interesa referirme a un punto en particular. Digo, no confundamos lo público con lo estatal. Nadie se opone a que haya manifestaciones públicas de la religiosidad. Por eso hay procesiones en Semana Santa, por eso hay procesiones a San Cono, a la Virgen de Lourdes, a la Virgen del Verdún. Hay celebraciones de Iemanjá el 2 de febrero. No hay ningún problema con eso. Pero una cosa es lo público en ese sentido y otra cosa es lo estatal. La laicidad veda la intrusión de lo religioso en lo estatal, así como veda la intrusión del Estado en la vida religiosa. Sí, hay una persona que el otro día me preguntaba, bueno, si van a tratar este asunto, ¿van a considerar que también la autoridad debe atender cuando te dejan, yo no sé si se denomina macumba, ¿no? Cuando te dejan, digamos, los despojos de un ritual en la esquina de tu casa o enfrente a ella, si es el Estado el que debe permitir eso, o debe prohibirlo, debe sancionarlo, debe multarlo, digamos. Conrado, yo quería hacer una anotación sobre el artiguismo y sus fuentes. La primer constitución laica del mundo fue la norteamericana. Los padres fundadores de los Estados Unidos pusieron un enorme énfasis y eran todos hombres de fe, pero entendían que esa sociedad a la que estaban organizando sobre el principio fundamental de la ley y la libertad, tenía que tener el más amplio respeto a todas las formas religiosas. Y esa tradición norteamericana sigue hasta nuestros días y, por supuesto, nadie se escandaliza que cuando asumiera el presidente Barack Obama, el pastor Jesse Jackson, que era un conspicuo dirigente afro-norteamericano, pero además pastor protestante, dijera unas palabras de reflexión en la circunstancia en la cual el primer hombre de color asumía la presidencia. Bien, vamos a ir, también hubo muchos comentarios en la página de Facebook, quiero compartirlo con ustedes. Vean, a partir de estos comentarios, cuáles son las consideraciones finales que vamos a tener para esta edición de Todas las Voces. Vamos con eso. Mara González Terzagui. Creo en la diversidad de ideologías y creencias en todos los ámbitos. Por tanto, como tantas otras imágenes, esta es válida también. Más aún cuando la mayoría de los uruguayos son católicos. Sepan que bautizados por la Iglesia sin profesar la religión están registrados como tales. Alice Castro. No me parece. La fe está en el alma. Querer representarla en una imagen es limitarla a algo puramente material. Muy pobre. Digo, ¿no hay algo más importante para invertir ese dinero? Gestionemos con prioridades. Susana González. Me parece bien, el Estado es laico, pero la sociedad es como es, y están presentes en ella y representadas las distintas creencias de sus integrantes. Alberto Leira. La Rambla está protegida patrimonialmente. Las intervenciones en el espacio público deben ser muy meditadas y aprobadas. No se puede seguir colocando de todo porque haya antecedentes. Bien, Ale, tenemos una pausa brevísima. Seguimos mirando los mensajes. Recuerden nuestro hashtag que es numeral opino en TLB y vamos a ver entonces algunos de los mensajes. Por ejemplo, Daniel dice, tiene razón Gustavo, el país es laico, haciendo mención a lo que escuchábamos de Gustavo Penadesantes, todos tenemos derecho de tener nuestros monumentos. Fabio opina ningún monumento religioso. Hugo dice, somos más de 2 millones de hinchas de Peñarol. Propongo poner la estatua de Bengoechea en 18 de julio. Hay gente que le pone humor también a sus comentarios. Y Andrés dice, con el criterio que utiliza OPE, no debería ser feriado el Viernes Santo. Ajá. Bueno, es el viernes de semana de turismo. Viernes de semana de turismo para OPE. Y además, él sí profesa la religión aurinegra. Pausa, rapidísimo y volvemos. Bien, amigos, ya estamos llegando al cierre. Se nos terminó el espacio por ahora porque seguramente más adelante vamos a seguir con este asunto de la laicidad, aplicada, por ejemplo, muchas veces en la discusión a textos estudiantiles. Ahora, la laicidad, o acaso varias laicidades, estábamos hablando, Ope, tampoco puede hablarse de una laicidad. No, cada país tiene su modelo.
En Francia hablan, por ejemplo, de las 7 o algunos de las 8 laicidades francesas. La laicidad uruguaya es creación nuestra, es distinta a la laicidad de Estados Unidos y de la francesa también. Decías, Óscar, algo así como un enfervorizado interés de la Iglesia Católica en llevar adelante Sí, que hay que tratar de este tema bajando los decibeles. Ajá. No puede ser la patria o la tumba, ¿no? ¿Es patria o tumba? No, yo lo que digo es que hay una determinada carga emocional colocada que no puede, no puede llevarla a radicalizar el tema, no nos hace bien a nadie. Gracias, Ope. Daniel, muchas gracias también. No, al Un contrario. comentario así, 20 segundos. Menos. Sí, en realidad la Iglesia no tiene que ocupar espacios. Ojalá tengamos virgen. La Iglesia tiene que generar procesos. Bien, muchas gracias Roberto, Ale, Connie, muchas gracias. Nos vemos el jueves, 20 y 30. Que pasen todos muy bien.